todos, mi nombre es Giseli del Carmen de la Cruz. Soy participante de la carrera de Psicología Clínica. Voy a estar presentando una tarea de la asignatura Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Está impartida por nuestra facilitadora Ana Colón. Pues evidentemente el tema a tratar es la corteza cerebral y sus funciones. Sin más preámbulos, la corteza cerebral es la capa externa del cerebro, la más extensa del cerebro humano. Esta tiene aspecto como el de una cáscara que envuelve o recubre nuestro cerebro. Todo lo que es la parte externa y superior del cerebro. Pues en esta parte es donde se producen los pensamientos, las imaginaciones, las percepciones, las decisiones y las acciones. Pues la corteza cerebral está dividida en dos hemisferios, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y tiene cuatro lóbulos que se unen centralmente en el cuerpo calloso. El cerebro consta de sustancias gris y masa interna de sustancia blanca. Pues la sustancia gris es la corteza cerebral, como ya había mencionado. Y la sustancia blanca está compuesta por axones milienizados. Pues los lóbulos de la corteza son cuatro. Tienen giros que contienen cuerpos neuronales que involucran funciones específicas. Hay cuatro lóbulos que reciben su nombre de acuerdo a los huesos craneales, que vamos a ver en la siguiente imagen. Pues aquí podemos visualizar de una manera más llana, más clara, las divisiones de los cuatro lóbulos principales del cerebro, que es el frontal, que es el de adelante, el lóbulo parietal viene quedando en el medio y el lóbulo occipital atrás. El lóbulo temporal viene quedando en un costado. Pues bien sabemos que cada lóbulo cumple con sus funciones, pues el frontal trabaja con el razonamiento y la creatividad, el temporal con la audición, el lenguaje y parte de la memoria. El parietal también involucra el lenguaje y asocia las funciones de los otros lóbulos. Y el occipital está involucrado con el análisis de las señales visuales, por lo que de este lóbulo depende la visión. Hay otros dos tipos de lóbulo, que es el prefrontal, que tiene que ver con el sueño, y el lóbulo periforme, en la parte inferior del cerebro, y trabaja con la olfacción. La visual asociativa, la visual primaria y está también el olfatorio. La corteza cerebral se divide en capas y se subdivide en, en varias, son tres capas y se subdivide en seis. Pues está las tres primeras, que son la primaria sensitiva, la asociativa y la primaria motora. La corteza cerebral en la región
que cubre la neocorteza y tiene un grosor de 2-4 milímetros con una estructura de 6 capas, 3 superficiales y 3 profundas. Pues también tiene columnas funcionales de una fracción de milímetros en diámetro que se extiende a través de la profundidad de la corteza. Pues la capa 1 es llamada molecular y tiene pocas neuronas, fundamentalmente interneuronas. En cambio contiene numerosas dendritas, que son esas partes de las neuronas, y axones de neuronas que se encuentran en capas profundas. Y la capa número 2 es la llamada piramidal. Esta es externa y está formada principalmente por células granulares y dendritas apicales de neuronas, cuyos somas están localizados en las capas 5 y 6. Las neuronas de la capa número 2 son principalmente pequeñas células piramidales e interneuronas. Y las capas 2 y 3 proporcionan la mayor parte de las salidas a otras regiones corticales. La capa 3 es llamada piramidal externa y contiene una variedad de células, la mayor parte de ellas, de esas células piramidales que usan como transmisor los aminoácidos excitatorios, aparatos y glutamato. La capa 1, 2 y 3 conectan regiones corticales adyacentes e integran las funciones corticales. Y la capa número 4 se conoce como granular interna porque contiene células granulares que pertenecen a plexos locales en canasta y candelero, siendo todas ellas neuronas inhibitorias. En esta capa se encuentran también las células estrelladas espinosas. Semeja a la capa 2 en que tiene numerosas células estrelladas y recibe la mayor parte de las señales sensoriales. Continuamos con lo que es la capa número 5, es llamada piramidal interna porque el tamaño del soma de las neuronas piramidales aumenta hacia adentro. Está formada principalmente por grandes células piramidales, aunque también contiene dendritas basales de neuronas en la capa 3 y 4. Al menos los axones y posiblemente las dendritas basales de células bipolares no espinosas se encuentran en esta capa, así como células de plexos locales. Hay dos tipos de células bipolares no espinosas, una de las cuales es inhibitoria y la otra parece ser excitatoria. En esta capa se encuentran las células en candelero. Ahí se puede visualizar en la imagen. La capa número 5 contiene las células piramidales más grandes. Se puede observar en la imagen. Estas proyectan grandes axones que descienden a los ganglios basales, tallo cerebral y médula espinal. Y la capa número 6 es una capa heterogénea de neuronas fusiformes arregladas perpendicularmente a la superficie cortical y mezcladas con sustancia blanca. También tiene dendritas basales de neuronas en la capa 3 y 4.
y muchas células piramidales de esta capa proyectan al tálamo. Pues la corteza motora primaria tiene 6 capas y a diferencia de las áreas sensoriales primarias es agranular. No tiene una capa granular con muchas células. En vez de eso, la capa más distintiva de la corteza motora primaria es la de salidas descendientes. Aquí se puede visualizar en la imagen las flechas hacia abajo. Y estas células piramidales y otras neuronas de proyección de la corteza motora primaria contribuyen hasta el 30% de las fibras del tracto corticoespinal, mientras el resto de las fibras provienen de la corteza premotora y el área motora suplementaria. 30% la corteza somatosensorial y 30%. Y la corteza parietal posterior 10%. Esas son las fuentes consultadas de Google Imágenes y en la página de Google busqué las áreas corticales para empaparme un poco más del tema y poder presentar este trabajo, esta tarea. Y esto fue todo de mi parte. Gracias por su atención.